Bueno, buenas noches. Damos gracias a Dios como siempre por otra oportunidad que nos brinda de poder llevar a cabo nuestro estudio bíblico. Vamos a estar en el libro de Isaías y vamos a intentar cubrir los capítulos 10 al 12. Es posible que a lo mejor tengamos que hacer un segundo video de estos capítulos, pero vamos a ver cómo nos va. La razón es que entiendo que al menos el 10 y el 11 van de la mano y ya el 12 es un canto de agradecimiento por la bondad de Dios, por lo que Isaías sabe, Dios ha comunicado. Así que vamos a ver cómo nos va. Isaías 10 al 12. Busque algo en que usted pueda anotar. Damos un saludo a aquellos hermanos de la iglesia que nos puedan estar viendo en este momento, compañeros, ministros, en fin. A Dios sea la gloria. Vamos a orar. Casi siempre leemos la escritura y luego oramos. Hoy vamos a orar y le voy a decir qué es lo que vamos a hacer y vamos a estar leyendo mientras voy compartiendo. Podríamos muy bien darle lectura a los 3 capítulos corridos, pero nos tomaría tal vez algún tiempo. Así que para ahorrar tiempo y ir al asunto, entonces vamos a estar haciendo algunas lecturas de estos 3 capítulos y explicando. Pero vamos ahora, vamos a comenzar orando. Padre, te damos gracias una vez más en esta tarde por tu amor y tu misericordia, como siempre, para con nosotros en Cristo. Agradecido, Señor, de tus múltiples bondades, aún de aquellos aspectos, de aquellas cosas, Señor, que no te agradecemos porque desconocemos, porque no entendemos, porque nos quejamos y no reconocemos que son parte de tu designio, de tu propósito. Ayúdanos, Padre Santo, a afianzarnos en tu bendita palabra, entender que en un mundo de oscuridad ella es la única realidad, la única verdad, la única luz, Padre Santo, a la cual debemos constantemente acudir para poder pisar en un terreno seguro y saber, Padre, cuál es tu bendita voluntad y qué hacer y qué no hacer, Padre Santo. Ayuda a tu pueblo, Padre, como sabemos que tú lo haces. Edifica a la iglesia, oh Dios, por medio de tu palabra y continúa llamando al arrepentimiento, a la salvación, a aquellos que de acuerdo a tu bendito plan continuarán siendo llamados hasta ese momento final de la segunda venida de Jesucristo. En fin, oh Dios, que a ti sea toda la gloria y toda la honra y que tengas a bien, Señor, una vez más abrir nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, nuestros oídos para estar prestos a no solo escuchar, sino a atender, a obedecer tu bendita palabra. Pues oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a los capítulos 10 y 12, del 10 al 12. Ya habíamos hablado cuando hablamos de la importancia de los primeros 6 capítulos. Luego dijimos que había otro bloque del capítulo 7 hasta el capítulo 12 que era necesario considerarlos de manera conjunta, paralela. Ya después del 13 hasta el 23 aproximadamente lo que vamos a ver son un sinnúmero de profecías, de juicios sobre diferentes naciones, y ya en el capítulo 24 se centra nuevamente en el pueblo, lo que vendría. Así que vamos a ver cómo nos va con estos 3 capítulos que están para el día de hoy. Vamos a ir leyendo la escritura y voy a ir explicando. Vamos a ubicarnos en el primer versículo, capítulo 10 de Isaías, versículo 1, lee de la siguiente manera: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Y esto cae como anillo al dedo, no solamente porque es algo que ha acontecido, es repetitivo en la historia de la humanidad, sino porque es precisamente lo que estamos viviendo en nuestros días. Una tiranía, una oscuridad que reina y que Dios la ha permitido ciertamente y la permite y la permitirá hasta donde Dios así lo haya dispuesto. Ahora, ¿por qué es importante pararnos aquí? Por varias razones. En primer lugar, observe que cuando leemos el versículo 1 del capítulo 10, ese ay, ya hemos dicho que significa juicio. O sea, no solamente nos está hablando de
de gobernantes que a sabiendas crean, promueven leyes injustas, prescriben tiranía, o sea, se colocan ellos por encima de Dios. Sino que este versículo va de la mano con lo que ya se había aseverado en el capítulo 9. Si regresamos al 9, al versículo 16, dice, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. O sea que hay una relación en el capítulo 9 en términos de la conducta del pueblo y quién los dirige. Y máxime en aquella teocracia o aquel reinado que vivía el pueblo, era sumamente fundamental. El pueblo se alineaba de alguna forma o buscaba a Dios dependiendo del tipo de liderato que tenía. Y el liderato que está presentando el libro de Isaías en sus días es un liderato que se había apartado totalmente de Dios. Recordarán que iniciando el capítulo 7 estábamos leyendo lo concerniente al reinado de Acaz. Y ya habíamos hablado que este rey Acaz era un rey malo. Un rey que, a pesar de que Dios le habla y le pide que se arrepienta, que se retracte, que le busque, a pesar de que Dios da una promesa de que va a intervenir Jerusalén, no mereciéndolo, sino porque Él va a preservar al pueblo, porque de ahí viene el Mesías. Ni aún con ello este rey busca a Dios, y cuando el profeta, ya hemos aseverado, le dice, ¿quieres que Dios te dé una señal? Él te la va a dar, pídela. Y no la pide. Y comenzamos a ver que va a venir juicio, y que ese juicio iba a venir tanto para el reino del norte y para el reino del sur, porque cuando estamos ubicados en el libro de Isaías es importante entender que cuando hablamos de Israel, ya no hablamos de Israel como el todo, sino que Israel se refiere a las tribus del norte, y que Judá o Jerusalén representa entonces las tribus del sur. Dios había dicho en el capítulo 7 que las tribus del norte iban a ser duramente juzgadas por Él, al punto que casi se iban a desaparecer. Sin embargo, Dios iba a preservar a Judá. Eso no significa que Judá no iba a pasar por momentos difíciles. Y es lo que estamos viendo específicamente cuando llegamos al capítulo 9, ese capítulo anterior, el capítulo del que leímos el versículo 16 de los gobernadores. Vimos que hay un anuncio de esperanza, o había un anuncio de esperanza en aquel tiempo. Era futuro y se cumplió. Vamos a hablar en el tiempo del Nuevo Testamento sobre Israel. Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia. Y vimos que aquella esperanza de Dios, aquel mensaje de aquella promesa, vendría principalmente sobre los pueblos que serían invadidos primero por Asiria. O sea, aquellas regiones de las tribus del norte que serían impactadas por el imperio asirio, que según el capítulo 10, solo por mencionar un versículo, el 5 dice que Asiria iba a ser la vara. Dios lo iba a usar este pueblo gentil como instrumento de castigo, principalmente al reino de Israel. ¿Por qué? Porque Dios tenía otro instrumento de castigo posteriormente para sacudir con violencia a Judá, sería Babilonia. Así que estamos primero en el acecho asirio, y los primeros que van a sufrir, o los que van a sufrir en ese imperio, en esos días, la parte más fuerte va a ser el reino del norte. Y cuando estamos en el capítulo 9, se vuelve y se retoma el juicio que vendría específicamente sobre el reino del norte. Un reino que, viendo que Asiria se levantaba como potencia, lo que hizo fue que se confederó con los sirios, y que ya habíamos hablado en varias ocasiones, buscaba en el tiempo de Isaías destronar al rey Acaz, para ellos colocar su propio rey y poder enfrentar la amenaza de los asirios. Y vimos que ellos no lo iban a poder hacer. Sin embargo, había una esperanza de una promesa, pero tal promesa estaría ubicada cuando nacería un niño
que guardaba relación con el niño que nace en el capítulo 8, el niño de Isaías, que representaba el juicio, representaba la presa que se avecinaba, que era Siria, y la desolación que iba a causar a Siria. Sin embargo, cuando leemos en el capítulo 9, o leímos en el capítulo 9 lo referente a este niño, entonces este niño se distingue del hijo de Isaías, porque el que va a nacer es Dios en la carne, y es una manifestación de Dios. Él vendría a salvar. De hecho, vimos conforme al versículo 7, que este niño que nacería, que traería esperanza al reino del norte y del sur, pero especialmente al norte, que es el que se está hablando en este momento, sería cuando llegase la promesa a David, porque el versículo 7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Y esto es importante porque el linaje o la secuencia de David va a Salomón, y cuando va a reinar el hijo de Salomón, los reinos del norte no se quieren someter y establecen su propio reinado. El que le correspondía en el linaje era a Roboam, que era el hijo de Salomón. Pero ellos van a colocar a Jeroboam y se van a constituir en el reino del norte. Ahora bien, la ira de Dios desde el capítulo 9 dice que iba a llegar. Y iba a llegar porque el pueblo estaba mal dirigido. Estaba mal dirigido porque no estaban buscando a Dios y porque sus líderes eran insensatos. Ahí caemos nuevamente al versículo 16. O sea, hay una relación entre el capítulo 10 y el capítulo 9. Hay una conexión de que el juicio que vendría tenía que ver porque aquel liderato no buscó a Dios. Sin embargo, también es importante, que dijimos la vez pasada, que habían tres expresiones que en medio del juicio que vendría sobre Israel, Dios mantenía su mano extendida. Lo vimos en el versículo 12 al final, todavía su mano está extendida. Lo vimos en el versículo 17, finaliza de la misma manera, todavía su mano está extendida. Y en el último versículo del capítulo 9, termina de la misma manera, todavía su mano está extendida. Y lo mismo, la cuarta mención está en el versículo 4 del capítulo 10. Mire cómo termina el versículo 4 del capítulo 10. Todavía su mano está extendida. O sea que Dios habla y Dios amonesta y Dios envía su palabra, envía profeta, habla de que se avecina juicio, hay un llamado al arrepentimiento, viene juicio, estoy enojado, voy a traer a Siria, los voy a devastar, pero todavía hay esperanza. Pero vemos que esa esperanza era una esperanza que no iba a llegar porque el corazón de ellos estaba engrosado, ya como se le había revelado a Isaías en el capítulo 6, por lo tanto ellos no se iban a arrepentir. Pero ahí es que viene lo importante, porque el capítulo 9 apunta a un momento que no tenía que ver con el tiempo de Isaías, sino con un tiempo futuro, cuando llegara el Mesías, el cumplimiento de la promesa de David. Entonces ese Mesías traería esperanza a una parte de ese pueblo de Israel y de Judá, pero en este caso Israel, que es lo que se está hablando principalmente, que sería preservado y que en los días del Mesías Dios los llamaría como de Judá a ser parte de un mismo pueblo. Y esa es la conexión con el capítulo 10. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo. Observe que la situación caótica y la ira de Dios no es de un gobernador extranjero sobre Israel. Deben poder verlo y notarlo. Dios no está hablando que viene un juicio porque hay un gobernador tirano, que es un tirano extranjero. No. La tiranía venía del propio rey de Israel. O sea, que dentro de Israel había una división. No solamente porque ya Israel, no representaba las 12 tribus, sino porque ese Israel se había totalmente distanciado de Dios
y aquellos gobernadores no buscaban a Dios y afligían al pueblo. O sea, entonces estamos viendo una división dentro del pueblo. Tienes una parte del pueblo que se deja llevar por estos reyes paganos, y tienes una parte del pueblo, aunque fuese mínima, como siempre, un remanente, que buscaba a Dios, pero ese grupo pequeño era afligido por la mayoría. Esto no debe extrañarnos, porque cuando estuvimos iniciando Isaías, vimos que el juicio que se establece iba a ocurrir en los postreros días. Isaías 2:2 era el juicio del día de la venganza, el día en que Dios iba a aplastar a sus enemigos. Y esos enemigos, en Deuteronomio 32, no era un pueblo extranjero, era parte del propio pueblo que no creía en Dios, que se había apartado de Dios, que no quería saber de Dios. Esa parte del pueblo, que era la que lideraba, representaba al líder, y a la mayoría oprimían a los que realmente querían buscar de Dios. Y Dios les dice en el versículo 3, ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿Cuál es el día del castigo? Tiene que usted recordar o regresar a Isaías capítulo 1, el versículo 24. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea. Ese Ea es que viene juicio. Tomaré satisfacción de mis enemigos. Me vengaré de mis adversarios. Esos enemigos y esos adversarios es lenguaje de Deuteronomio 32. Recuerde que a Moisés, sé que lo he repetido muchas veces, pero a Moisés se le profetizó antes de que el pueblo entrase en la tierra prometida, que él no iba a entrar. Dios le dijo, este pueblo, Moisés, quiero que sepas, se va a apartar. Tú has visto en estos 40 años sus rebeliones, pero se va a apartar. Va a venir una generación perversa y maligna que me van a provocar a ira y los voy a devastar. O sea, era un juicio nuevo. Esto es sumamente importante porque casi siempre que hablamos de estos juicios, los comentaristas o algunas personas tienden a verlo como que es un ente externo, es un tirano, es otro pueblo. No, la tiranía venía lamentablemente de aquel propio pueblo de Israel. Entiéndase nuevamente en el contexto de las tribus del norte. Y el profeta les dice, ¿y qué van a hacer cuando venga el castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento, la desolación, la destrucción? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Isaías 10:4. Ni con todo esto ha cesado su furor. Dios le dice, sin mí ustedes están perdidos. No lo entienden, pero todo lo que ustedes planifiquen y quieran hacer va a ser tiempo perdido. Sin mí están perdidos. Pero nuevamente aquí vemos la promesa, sino que todavía su mano está extendida. ¿Y qué tenemos entonces? Del versículo 5, básicamente hasta el versículo 19, Dios presenta quién iba a ser con toda claridad el instrumento de juicio contra el reino del norte. Iba a ser el imperio asirio, versículo 5, o Asiria, vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira. Esta es una de las cosas que conciernan, que al mismo David en muchos momentos dados no podía entender, que al mismo profeta Habacuc y otros profetas decían, bueno, Señor, ok, tu pueblo ha pecado y merece castigo, pero nos vas a castigar usando un pueblo que es igual o más pecador que nosotros, como nos vas a jugar usando un pueblo pagano. Y estas son de las cosas que a veces nosotros leemos y se nos dificulta entenderla. Cómo Dios va a ejecutar su ira y el instrumento que va a escoger es un pueblo pagano para aplastar, para humillar a ese pueblo que Él separó para que fuese luz a las naciones, pero ese pueblo no cumplió ese propósito. Sin embargo, Dios siempre mantuvo un remanente, como se ve a través de toda la Escritura, y aún el Nuevo Testamento así lo afirma.
Lo iba a mandar, y mire cómo describe Israel: le mandaré contra una nación pérfida. Esa palabra pérfida, básicamente, si usted quiere ponerlo para que tenga una nota, un sinónimo es desleal, es infiel. Es el lenguaje de ramera. Es una ciudad desleal, infiel. Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré. El pueblo de mi ira no son los asirios. Sin embargo, del versículo 5 hasta el versículo 19, Dios va a decir que Él posteriormente va a juzgar a los asirios. Lo mismo le diría a Jeremías y Ezequiel que iba a hacer con Babilonia. Usaría Babilonia para castigar a Judá, y luego hay una profecía de que Babilonia sería destruida. O sea, esta historia se repite. Pasaría primero con Asiria y luego pasaría con Babilonia. Y es lo que estamos viendo. Dice: sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa. Recuerda el nombre del hijo: y arrebate presa. El segundo hijo de Isaías. La presa se apresura para devorar. Para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Pero posteriormente entonces se nos va a decir que lo mismo pasa en el lenguaje que va a ocurrir tiempo después con Babilonia, que estos imperios van a atribuirse, no saben que están siendo utilizados por Dios, y ellos se van a atribuir gloria en lo que están haciendo, y de ello van a tratar de ir mucho más allá en su furor, en su odio contra el pueblo, y Dios los va a destruir. Y entonces vemos cómo primero dice: voy a usar a Siria para castigarlos duramente, pero luego dice: pero a Siria se le va a ir como que la mano, a Siria va a enorgullecerse, a Siria va a pensar que lo que está haciendo es por ella misma. De hecho, creo que el versículo que mejor lo evidencia es el 15. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve? O sea, la sierra, oye, la sierra no puede cortar si alguien no la tiene en su mano, ¿no? Y la mueve, pero la sierra entonces como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. O sea, Dios les dice: voy a usar a Siria y los voy a devastar, pero también dice que vendría juicio sobre los asirios. Mire lo que dice, por ejemplo, en el versículo 12. Estamos 10:12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, luego que Dios haya permitido que los asirios hagan lo que Él va a permitir que ellos hagan. Recuerde que el llamado aquí no es a creer que Dios va a actuar y que ahora pueden simple y sencillamente creer y van a ser librados. Isaías no le está hablando de que no va a suceder algo. Lo que le está diciendo: Dios está en control, Dios sabe lo que ellos van a hacer. Pero el llamado es a confiar ¿en quién? En Dios. Mantente quieto, seguro. Ten tu confianza plenamente en Él. Pero ellos no van a poder entender cómo tú quieres que... Y yo entiendo, es algo muy común a nuestra condición humana. Oye, tú no ves la crisis, no hay alimento, no tengo trabajo, y tú me estás diciendo que me quede tranquilo, que confíe en Dios, que Él va a proveer. No estamos diciendo que uno no haga lo que es propio cuando es debido y cuando es el tiempo. Lo que estamos diciendo es que la confianza de uno no debe estar en ninguna otra cosa principalmente, sino en Dios. En Él debe estar todo nuestro enfoque, nuestra confianza. Así que luego, mira lo que dice: castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Así que de la misma manera que Dios le dice al reino del norte: yo los voy a castigar duramente, yo voy a traer la vara de mi báculo, viene a Siria y los va a devastar. Sin embargo, posteriormente, yo voy a castigar a los asirios también, por lo que ellos van a hacer. Y en eso, entonces, vuelve el versículo 20 y trae la expresión: acontecerá en aquel tiempo.
luego de Dios mostrar cómo Asiria va a ser usada por Dios, nuevamente Asiria va a ser también luego destruida por Dios. ¿Por qué? Porque después del imperio asirio, ¿quién se iba a levantar? Babilonia. Cada imperio le tocaría. ¿Y quién iba a destruir a Babilonia? Los medos y los persas. Por eso es que en el libro de Daniel se presenta la imagen de los imperios gentiles que iban a estar hasta el día en que llegara el Mesías. Dice, versículo 20, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, observe que ambas Israel y Jacob es lo mismo, está hablando de Israel, no está hablando de Jerusalén. Dice, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo Israel. O sea que vendría un momento dado, el pueblo iba a ser devastado porque nunca confió en Dios, pero Dios dice, después que yo los castigue, yo voy a hacer que una parte de ellos ya no pongan jamás su confianza en ningún otro pueblo, sino que retornen ¿a quién? Al Dios que desde el principio debieron haber ¿qué? Creído, pero que no creyeron. Dice el versículo 21, el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. O sea, Dios, según prometió que iba a preservar de los asirios a Judá, aquí hay una promesa de restauración. Observe, no de todo Israel. Cada detalle es importante, no vamos sobre todos, pero mire lo que dice. Del que quedare. Versículo 20, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel, o sea, Dios tendría un pueblo que Él preservaría, y de ese pueblo que Él preservaría, Él llamaría a algunos a formar parte de ese pueblo que la Escritura en el Nuevo Testamento llama la iglesia. Él llamaría un remanente volverá. Porque si tu pueblo, el versículo 22 es clave, porque si tu pueblo Israel fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá. Mira la expresión, mira la comparación. Si tu pueblo fuere como las arenas del mar, la arena del mar es que algo incontable. Si usted ve una playa, una sola playa, y alguien le dice, cuenta la arena del mar, ¿estarías toda su vida contando la arena del mar? Pero mire la comparación. Porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. O sea, Dios señala que solo un remanente sería salvo. Y esto es importante porque tenemos personas, tenemos pastores, tenemos comentaristas que se agarran de un solo pasaje en toda la Escritura, en el Nuevo Testamento, me refiero a Romanos, capítulo 11, versículos 25 al 26, para decir, no, Pablo está enseñando que todo Israel va a ser salvo. Me llama la atención que cuando Pablo está hablando en Romanos, el pasaje de referencia es Isaías. Pablo está contradiciendo a Isaías. Porque Pablo va a citar a Isaías en Romanos capítulo 10. Y termina con Isaías como base y Deuteronomio 32 para el mensaje que él entra en Romanos capítulo 11. De hecho, tenemos aquí, si usted mira su propia Biblia, el versículo 23 dice, pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. ¿Y qué tenemos? Una referencia a Romanos capítulo 9. Vamos a Romanos capítulo 9. Preste atención porque esto sirve para dos cosas. En primer lugar, si va viendo lo que Isaías va exponiendo, Dios se va a hacer de un remanente o de un pueblo que va a ser constituido
de hombres que por gracia van a ser llamados tanto de Israel, entiéndase reino del norte de nuevo, y de Judá, reino del sur. Él los volverá a unir, lo vamos a ver, está allí en el capítulo 10, la promesa. Esa relación que se quiebra, se rompe 930 años antes de Cristo, en el año 930 antes de Cristo, es que Israel se divide entre el reino del norte y el reino del sur. Ya lo hemos dicho, en el reinado de Roboam y Jeroboam, año 930 aproximadamente antes de Cristo. Isaías, unos 200 y tantos años después, va a profetizar que cuando el Mesías venga, Isaías de la llegada del Mesías está aproximadamente 700 años, el Mesías, ese rey, recuerde que el Mesías es el rey, ese Mesías, ese rey, sería quien restauraría el reino. Porque tanto Israel como Judá tienen reyes que no buscan a Dios completamente. Algunos trataron de hacer reforma y de hacer lo bueno. Pero ningún rey va a poder lograr lo que va a poder lograr aquel que viene de la promesa de David. Romanos 9, voy a leer desde el versículo 26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo, allí serán llamados hijos de Dios, del Dios viviente. Y esto es una promesa que está en Oseas capítulo 1 y tiene que ver con los gentiles también siendo llamados, que vamos a ver es parte de lo que está en el capítulo 10. Seguimos al 27. También Isaías clama, mire cómo dice Pablo, Romanos 9, 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número, que es lo que acabamos de leer, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. O sea, yo no puedo entender cómo Pablo está diciendo en Romanos 9, citando a Isaías, que es la base, es el contexto. Pablo no está inventándose una profecía, Pablo está remontándose a Isaías, lo que Dios le dice a Isaías, que él iba a destruir a Israel, casi no serían pueblo, pero él dejaría un pequeño remanente que sería llamado en el tiempo del Mesías. Pablo está viviendo el tiempo en que Dios estaba llamando ¿a qué? A ese remanente, tanto de Israel como de Judá y sobre todo los gentiles, porque el llamado de Pablo particularmente fue ¿a qué? A los gentiles, algo que estaba profetizado en Deuteronomio 32. Todo esto está ligado, ¿verdad? Fue Deuteronomio 32, es el canto profético que Dios le da a Moisés, que dice, ese pueblo, esa generación perversa y maligna me va a provocar a ira. Me va a provocar a ira porque ellos han seguido otros dioses y han sacrificado a sus hijos a otros dioses. Pero yo también los voy a provocar a ira con un pueblo que no es pueblo. Son los gentiles. Estamos hablando de Moisés. Si usted separa en Cristo, que es la división entre antes de Cristo y después de Cristo, ya no estamos hablando de Cristo a Isaías para atrás. En el tiempo son 700 años. Pero a Moisés estamos hablando de unos 1400, 1500 años. Todo estaba encapsulado en ese mensaje profético. Y vamos a ver qué es lo que Pablo está hablando. Es su mensaje en Romano. Así que un remanente solo sería salvo. Entonces, ¿cómo tenemos a Pablo en Romanos nuevamente? Romanos 9:27, citando al profeta Isaías en el capítulo 10. Y ahora llegamos a una interpretación posterior de que todo Israel va a ser salvo. Mira el versículo 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. ¿Qué estáis citando? Isaías 10, 22 y 23. Y vuelve y se afirma en el versículo 29.
Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Esta es parte de la referencia de lo que usa Juan en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, cuando dice que aquella gran ciudad había sido llamada espiritualmente ¿qué? Sodoma, porque ya Isaías se había referido al pueblo como que el pueblo se había convertido en Sodoma. Era una ciudad pérfida, desleal, infiel, una ramera. Así que tenemos a Pablo citando clara y específicamente el libro de Isaías. Y Pablo no está diciendo que todo Israel va a ser salvo. De hecho, estamos en Romanos. Quiero que adelantemos ahora a Romanos al capítulo 10. Y va a ver la conexión. Vamos al capítulo 10. Y ahora quiero que vea conmigo versículo 19. Romanos 10, 19. También digo, déjeme poner un poquito del contexto de lo que Pablo viene diciendo hasta llegar al 19. Pablo está hablando de que la salvación estaba tan cercana a una confesión de la boca y del corazón, pero de ese corazón que era el resultado del nuevo pacto profetizado en el Antiguo Testamento. O sea que los que serían salvos se les sería dado un corazón, y aquellos que confesaran a Jesucristo como su Señor serían salvos. Ahora Pablo se pregunta, ¿y qué pasó? Ese evangelio, ese mensaje, ¿no lo ha oído Israel? La pregunta o el argumento es que Israel no ha creído porque no ha escuchado. Mire lo que va a decir en el versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, no va Isaías ahora, va más atrás. Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Marque su Biblia ahí, porque vamos a volver a Romanos y vamos a Deuteronomio. Versículo 20. Deuteronomio 32, capítulo 32, versículo 20. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Y qué Pablo está citando? En el versículo 21 está Moisés declarando la ira de Dios, y la referencia que tenemos es a Romanos capítulo 10, versículo 18. Por eso le dije que teníamos que regresar nuevamente a Romanos. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. De hecho, en el mismo capítulo, en el capítulo que continúa, en el capítulo 11, luego que Pablo dice que Dios solo salvaría un remanente, lo mismo que hizo en el tiempo de Elías, en el versículo 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron ¿qué? Endurecidos. Porque el capítulo previo se había hablado en el 9, que Cristo sería piedra de salvación, pero piedra también de tropiezo.
Regresemos a Isaías. Todo esto está conectado, todo. De hecho, vamos a Isaías 8 para verlo más claro. Isaías 8, versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Sin embargo, ahí mismo dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y él mismo asevera que algunos vendrían a salvación. Y en el versículo 20 del capítulo 8 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. O sea que habría un grupo, vendría un juicio severo, pero Dios llamaría a un remanente. Y esto es importante porque algunos aseveran que todo Israel sería salvo. Y eso no es lo que claramente enseña el Antiguo Testamento. Y si no lo enseña el Antiguo Testamento, no puede ser algo que Pablo esté enseñando. Porque la base de lo que Pablo está aseverando en Romanos 9, 10 y 11 tiene como contexto Isaías y Deuteronomio 32. Y allí se afirma, una vez más, clara y contundentemente que solo un remanente sería salvo. Ahora, regresemos al capítulo 10. ¿Cuándo sería salvo? Cuando llegase la vara, el tronco de Isaí. Ya Isaías lo había mencionado, que la esperanza estaba en aquel que nacería. Isaías 9, 6 al 7. Pero vuelve a retomarse eso en el capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Aquí hay una antítesis entre el capítulo 10 y el 11, por eso no se podían separar. Porque el capítulo 10 establece que parte del juicio, parte del problema de Israel radica en su liderato, en que el rey, los que gobiernan, no buscan a Dios. Recuerda que en ese momento dado, todavía las funciones estaban separadas. Una cosa era el rey y una cosa eran los sacerdotes. Posteriormente estas dos funciones se van a unir antes del día de Cristo, pero aquí están separadas. El liderato tanto del rey como de los sacerdotes que debían procurar el bienestar espiritual del pueblo, no lo podían llevar porque ese pueblo estaba perdido, sacrificaban a otros dioses. Y Dios le dice, parte del problema de ellos es el rey que tienen. ¿Por qué apunta ese rey? Porque va a señalar que el problema no va a cambiar hasta que venga un nuevo rey. Ese rey es la promesa, David, es el Mesías. Por eso se hace una comparación hay una antítesis, una comparación entre el reinado de estos reyes que no pueden llevar al pueblo a obedecer la palabra de Dios y mucho menos pueden traer salvación sobre el pueblo. Y ahora este rey que viene, la vara del tronco de Isaí. Dice el versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y no voy a entrar, porque de momento para propósitos, pero mire la referencia que usted tiene al Nuevo Testamento.
Segunda Tesalonicenses. ¿Por qué Segunda Tesalonicenses allí es importante? ¿Qué se dice? ¿Qué Pablo asevera en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2? Mire quién está allí. El hijo de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Y entonces se manifestará, segunda Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Isaías está diciendo que cuando llegase el Mesías, Él traería justicia y salvación. Pero por otro lado está diciendo que la llegada también de este hijo, recuerde que este hijo, yo sé que son muchos los puntos para conectar, pero recuerde que este hijo del capítulo 9 estaba asociado, conectado al capítulo 7. O sea, al segundo hijo que nacería de Isaías. Ese segundo hijo de Isaías, dijimos, si el primero era misericordia, y no es lo que, para resumir su nombre, el segundo era juicio. Cuando llegase el Mesías sería el cumplimiento ¿de qué? De los dos hijos. Él sería tanto misericordia para el remanente, pero Él también sería quien juzgaría a su pueblo en sus días. Nuevamente observe que está tanto el Mesías siendo anunciado como piedra de salvación, tal como se anunciaba en Deuteronomio 32. ¿Por qué el canto profético de Moisés? Lo primero que se dice es porque ellos se han alejado de la piedra de salvación y han confiado en piedra o en roca, en una roca menor. De hecho, se usa la palabra roca. Han dejado a la roca de salvación, Deuteronomio 32, y se han apoyado en rocas pequeñas, en otros pueblos. Cuando el Mesías viniese, Él iba a ser, véalo en primera de Pedro 2, que de hecho, Pedro cita a Isaías en primera de Pedro capítulo 2, diciendo que Jesucristo era roca de salvación para los elegidos, pero sería roca que hace caer a los que de antemano fueron destinados. Porque Pedro está consciente de que lo que él está aseverando había sido ya profetizado en el Antiguo Testamento. Cristo es tanto piedra de salvación, es la piedra angular donde se establece la iglesia, pero Él también sería la piedra de destrucción. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con 2 Tesalonicenses 2:8? Lo que acabamos de afirmar con el imperio asirio y luego se ve con Babilonia, que Dios utilizaría en el tiempo luego de que Cristo muriese y confirmase, como dice el autor de los Hebreos, con su sangre el nuevo pacto, utilizaría el cuarto imperio de los días de Daniel, porque ya estaba profetizado, es el cuerno pequeño, y ese cuerno pequeño de los días de Roma sería el instrumento de castigo en manos de Dios. Repito, sé que son muchos, yo sé que yo voy para adelante y para atrás, y ustedes dirán, ¿por qué va para adelante, para atrás? Porque es que necesito regresarlos a la Escritura para que vuelvan a ver lo que habíamos hablado y sigamos conectando los puntos. Tengo una verdad general que hasta aquí hemos visto. Cada vez que Dios va a juzgar a su pueblo, Él no desciende en una nube y Él lanza
truenos. Él usa un pueblo como instrumento para castigar a su pueblo. En el tiempo de Isaías, el imperio que iba a utilizarse para castigar al reino del norte y también a Jerusalén, aunque Jerusalén tenía una promesa de que no sería destruida, eran los asirios. Posteriormente, Dios iba a utilizar a Babilonia como instrumento de castigo, ya lo hemos planteado, contra Jerusalén. Máxime porque luego de Israel ser destruido, Dios le dice a su hermana, oye, ¿tú no viste lo que le pasó a tu hermana mayor? Hablando de las tribus del norte. Ni viéndolo lo que pasó a ella te arrepientes. Y Dios va a traer a Babilonia para castigarlos. Pero ahora Isaías en el capítulo 11, según está hablando de que viene salvación, el tema es Dios va a castigar duramente a Israel. No solo porque se ha rebelado contra Dios, está atentando contra sus propios hermanos, contra el reino del sur. Solo que Dios ha dicho, yo no voy a permitir que ellos prosperen, pero ellos van a caer. Pero mientras se habla de salvación, a la vez se habla de ¿qué? De juicio. Y esto es un problema, lo he dicho 1000 veces, porque es que está una y otra vez en el Antiguo Testamento y a nosotros nunca se nos enseñó. Solo se nos ha dado la idea de que cada vez que hablamos del Mesías, Él viene a traer salvación. Él vino a morir por los pecadores y de tal manera amó Dios al mundo. Pero sacamos la parte de que este evangelio comenzó con un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento que lo inicia Juan el Bautista y que continúa Jesús. Porque Jesús no cambió el discurso de Juan. La Escritura dice que Jesús continuó diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero esa parte del juicio la quitamos. Y la razón por la que tenemos en Isaías 11, versículo 4, una referencia a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, referente a aquel inicuo, es porque aquel inicuo es el mismo inicuo que es llamado el cuerno pequeño en Daniel capítulo 7, y ese cuerno pequeño del capítulo 7 de la cuarta bestia es el imperio romano. Yo creo que todavía no he visto lo importante de lo que estamos diciendo. Este cuerno pequeño que todavía algunos llaman que está para el futuro y están ahora mismito, usted prende los televisores, tenemos predicadores famosos, muy respetados para algunos, y eso es lo que están diciendo, se acerca, la bestia viene. Esa bestia que se está anunciando en 2 Tesalonicenses, que guarda relación con Isaías 11, versículo 4, está concentrada que iba a pasar en un límite de tiempo llamado los postreros días, según Isaías capítulo 2, versículo 2. Por lo tanto, no lo puedes ubicar fuera del primer siglo. Pablo no colocó este inicuo en un tiempo posterior. De hecho, no voy a entrar a 2 Tesalonicenses, pero el contexto de 2 Tesalonicenses es muy importante, porque los tesalonicenses, hay una parte de ellos que le han dicho o han creído que ya llegaron, que están viviendo el momento del juicio. Y lo que Pablo le va a decir, ese es el contexto, que nadie lo pone para brincar y pues, todo pasaje fuera de contexto es un pretexto y usted puede decir lo que usted quiera. El verdadero contexto es Pablo corrigiendo a los tesalonicenses, diciéndole, no podemos estar viviendo ya ese momento de juicio, porque antes que ese momento llegue, todavía debe incrementarse la apostasía y ha de manifestarse el hombre de pecado. Pablo no está diciendo que no va a pasar. Pablo no está diciendo, perdonen, qué insensatos son. Yo les dije que esto iba a pasar 2000 años después. ¿Cómo hay alguien que se le ocurre pensar que en nuestro tiempo va a venir el hombre de pecado? Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, estas cosas van a pasar, pero todavía no ha llegado el momento. Volvamos a Isaías capítulo 11, versículo 4. Porque ahora viene la parte, yo creo que con esta termino. Lo que viene es maravilloso. Tal vez tenga que retomar algunas cosas posterior. Lo que resta del capítulo 11 es utilizado por los postmilenialistas
Mire cómo la escatología está en todo. Ahora no estamos hablando de los pretribulacionistas dispensacionales, que es los que ven al anticristo que no ha venido y que va a venir posiblemente ahora. Ahora estamos hablando que vamos a ver lo que Isaías dice, y lo que quiero que entiendan o tengan en consideración que los versículos que vamos a leer son utilizados por reformados, muchos de ellos, que su visión es postmilenialista, donde ellos ven en estos pasajes que llegado el tiempo, las cercanías de la venida de Cristo, entiéndase la segunda venida, va a haber un tiempo glorioso, y que estos versículos claramente establecen un cambio en el paradigma, una gloria o algo glorioso que ha de suceder. Vamos a ver lo que realmente Isaías está diciendo. Versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos. Está hablando del Mesías. Que observe que esto guarda relación con Efesios 6, que nada tiene que ver con guerra espiritual, sino con la obra de Cristo. Efesios 6 no es vístanse de una vestidura acá y de elementos extraños, esotéricos. Es afírmense, tomen, entiendan, sean persuadidos en la obra de Cristo, porque ello les va a hacer permanecer firmes contra los dardos, contra los ataques de Satanás. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y ahora viene: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león, la bestia doméstica, andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá sus manos sobre la caverna de la víbora. Y no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Este es uno de los versículos más citados y argumentados por aquellos que tienen una visión escatológica postmilenial de que el reino de Cristo va a ir en aumento, de que las naciones todas van a servir a Cristo. Tenga eso en mente, de que las naciones van a servir a Cristo y que esto va a ser, bueno, la iglesia es la que está colocando a los enemigos de Dios por estrado de sus pies para que el Mesías pueda en su segunda venida recibir el reino. Solo quisiera hacer una observación. Mire a ver si el versículo 9 no tiene una referencia a que de ello habla el capítulo 65. Y va a ver porque es en extremo importante. Porque el capítulo 64, 65 y 66 es colocado por la mayoría de los intérpretes, mire lo que estoy diciendo, como algo que no ha acontecido. Pero tenemos un problema. Ya Pablo lo ha citado en Romanos capítulo 9 y 10 y está diciendo que es lo que estaban viviendo. Pablo sacó fuera de contexto a Isaías. Si alguien puede probar que Pablo está haciendo un mal uso, que de hecho no sería Pablo, tendremos un problema, no es Pablo. Nada más el hecho de argumentar eso, que a alguien se le ocurra semejante locura, es realmente un ataque contra la inspiración de la Escritura. Porque que cualquier hombre se puede equivocar, seguro que nos equivocamos. Pero estamos hablando de un libro de inspiración divina, donde la Escritura no puede entrar en materia de contradicción.
Porque si la Biblia tiene contradicciones, entonces hay sospecha de que no es inspirada. Y si no es inspirada, no es palabra de Dios. Y si no es palabra de Dios, entonces ¿para qué la estamos leyendo? O siguiendo. Estamos hablando de algo serio. Vamos a Isaías 65. Porque en el capítulo 64, 65 y 66, pero específicamente en el 65, Isaías expande, claro, de parte de Dios, y va a entrar en detalles de qué es lo que va a pasar. O sea, Isaías nos da el contexto. Y usted va a ver que lo que estoy afirmando, que a lo mejor usted no me entendió, porque yo acabo de decir que esto se cumplió. Que Pablo lo citó y dijo en su tiempo que se estaba cumpliendo. Entonces, si se estaba cumpliendo en el tiempo de Pablo, se estaba cumpliendo y se iba a volver a cumplir. Isaías 65, 1 y 2. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. O sea que Isaías va a declarar que llegado el momento en que Dios juntase a Israel y a Judá, en el tiempo del Mesías, recuerde, Él llamaría a salvación, según el capítulo 65, versículo 1, Él sería hallado, Él sería encontrado. ¿Por qué? Fui hallado por los que no me buscaban. ¿Quiénes son los que no me buscaban? Los gentiles. ¿Cómo sabemos que son los gentiles? Usted podría decir, pastor, pero es que ahí no dice que son los gentiles. Pues yo no tiene que decirlo aquí. Este capítulo es interpretado por Pablo en Romanos. Volvamos a Romanos capítulo 10. Mire que la referencia está ahí en el mismo capítulo 65. Les dije que todos están ligados, todos estos versículos están uno con el otro, entrelazados. Volvamos al capítulo 10 de Romanos. Vuelvo a leer el versículo 19 al 21. Ahorita lo leímos, pero tal vez no lo vio, lo importante. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? O sea, que Israel no ha escuchado el mensaje del Evangelio, no ha escuchado que la justicia de Dios se ha manifestado para salvación y se llama Jesús. Porque Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a celos. ¿Por qué es importante Deuteronomio 32? Porque ya fuimos a Deuteronomio 32 y en Deuteronomio 32 Dios dice que de la misma manera en que ellos le provocaron a ira, ellos serían provocados a ira. ¿Por qué? Porque Dios los dejaría en juicio mientras Él comenzaría ¿a qué? ¿A llamar a quién? A gentiles. Y Pablo está diciendo que eso precisamente es lo que estaba aconteciendo. ¿En qué momento? En su tiempo. De hecho, Isaías capítulo 11 no puede colocarse en un futuro por una sencilla razón. Mira las contradicciones y ojalá me pueda entender en este punto y ya estamos para terminar. ¿Qué es lo que debe suceder según la posición premilenialista, dispensacionalista en la llamada última semana de Daniel, que se cumplió, pero ellos alegan que no se cumplió? ¿Cuál es el evento más allá del juicio que va a ocurrir glorioso en esa semana? De su propia boca de comer, ¿cuál es el evento?
que según ellos se va a cumplir Romanos 11, 25 y 26. Todo Israel va a ser salvo. Que cuando llegue aquel inicuo, que segunda Tesalonicenses 2:8 lo coloca en el primer siglo, pero ellos dicen que futuro, que ellos dicen que el pueblo de Israel va a hacer un pacto, cuando el pacto que se habla en Daniel es del nuevo pacto, pero ellos dicen que es un pacto del pueblo de Israel con el diablo, con el anticristo. No me digan que esto no, son posiciones diametralmente opuestas, contrarias, y aunque yo sé que muchos hermanos quieren porque, pues, que no tengamos conflicto y problemas, porque no estamos hablando de si amamos a nuestros hermanos o no. Estamos hablando de que estamos llamados a proclamar la Escritura y a corregir lo que está mal. No estamos diciendo con esto que ellos, los que creen eso, están perdidos, que no son hijos de Dios. Eso no es lo que estamos aseverando. Estamos yendo contra una postura, contra una doctrina específica y mostrando que es incorrecta, porque en su propia boca de comer lo que va a suceder es que el evento de apertura no es que los gentiles van a creer, es que Israel va a creer, pero tenemos entonces un problema. Que la profecía de Deuteronomio 32 lo que declara es que los que vendrían a salvación serían los gentiles. ¿Lo puede ver? Vuelvo para atrás. Si Deuteronomio 32 no ha acontecido, si Isaías 65 está en un futuro, lo que va a ocurrir cuando llegue el momento no es que todo Israel va a ser salvo. Es que el evangelio va a comenzar a alcanzar a las naciones. Eso es lo que profetiza Isaías. Porque ya Dios lo había declarado en Deuteronomio 32. Pero eso no es lo que ellos están esperando. Y no lo podemos esperar porque Pablo ya lo estaba viviendo en sus días. Pablo está justificando su ministerio sobre la base de Isaías. Y a la vez respondiendo a aquellos que podrían pensar o que Dios se había airado completamente y había desechado totalmente a Israel, lo cual no es la postura de Pablo. Pablo dice, no, Dios no ha desechado al Israel que él escogió, capítulo 11. Por eso le va a decir a los gentiles, Dios profetizó que ustedes entrarían, pero no se les suban los humos, no se enorgullezcan, no piensen que Dios no va y no tiene un trato en particular con una parte del pueblo de Israel. Eso es Romanos 11. Pablo está diciéndole a los gentiles que ahora piensan que ellos son los nenes lindos. Les dice, cuidado. En primer lugar, les recuerda de la misma manera en que Dios desgajó parte de las ramas o quitó ramas que no eran porque no creían, ustedes podrían ser quitados los que de verdad no creen. Que es lo mismo que hace Pablo en 1 Corintios 10 cuando trae el ejemplo del pueblo en el desierto. No se trata de caminar por el desierto. Es que cuando llega el momento de entrar a la tierra prometida, no van a entrar, no hay salvación si no han creído. Puedes haber estado viviendo debajo de la nube, hasta tomando agua, pudiste haber estado asistiendo a la iglesia, siendo maestro de la escuela dominical y quedarte y perderte, no porque perdiste tu salvación, sino porque nunca fuiste salvo. Entonces, si ese pasaje, Isaías 65, fuera futuro, el avivamiento que va a haber, que de hecho es el avivamiento que los postmilenialistas están creyendo. Observe que los postmilenialistas dicen, cercano en un futuro, a las cercanías de la segunda venida, las naciones se van a entregar a Cristo. ¿Por qué? Porque Isaías habla de que el evangelio va a alcanzar a los gentiles. Pero tienes a los premilenialistas dispensacionalistas no haciendo el enfoque de que los gentiles van a venir, sino que ellos tienen toda su mente en que Israel retornaría. Y la parte explosiva de expansión que se habla de los gentiles, ellos se la colocan a Israel. Vamos al capítulo 66 de Isaías y termino por hoy.
Sé que es complicado. Algunos de los videos tienen que volver a verlos y no se sientan mal si lo tienen que volver a ver. Es que hay información que estamos diciendo que es nueva para uno y que requiere que uno los vea. A mí me llamó un pastor, y muy humilde me dijo, mire, pastor, tuve que regresar, estaba en el capítulo 17 y volví al empecé el 1 de Apocalipsis, voy por el 6. Algunos videos, un solo video lo he tenido que ver 4 veces, me dijo. Porque es mucha información, para mí es nueva. Esta no es la posición que yo creí, que prediqué. Mira el capítulo 66, lo que iba a suceder. ¿Por qué el evangelio iba a llegar a los gentiles? Voy al versículo 18. Pero el clave es el 19 y 20. Este es el último capítulo de Isaías. Estoy adelantando. Isaías 66 termino. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Este es el lenguaje de Juan en Apocalipsis, de las naciones. Él ve de todas las naciones adorando a Dios. ¿Quiénes son estos? ¿No son la iglesia? Porque estos son el remanente profetizado que va a creer que en el Nuevo Testamento es la iglesia. Perdona que me tome un minuto para mostrarles algo, que tal vez lo acabo de decir, pero no lo va a ver fácil. Entonces, ¿qué hay de...? Yo escucho el rollo una y otra vez, y ya me enoja con toda honestidad. Después del capítulo 3 de Apocalipsis, la iglesia no se menciona nunca. ¿Y quiénes son los que se mencionan o los que Juan ve después del capítulo 4 que ellos dicen que no aparece la iglesia? O sea que para que yo tenga que ver que la iglesia está en Apocalipsis, tiene que estar literalmente la palabra iglesia. Yo entendía que en el Nuevo Testamento, cuando se habla de los llamados, los escogidos, los santificados, son sinónimos de la iglesia. No tiene que aparecer la palabra iglesia. Y cualquier comentarista con dos dedos de frente puede entender y sabe que si dice los escogidos, los elegidos, los santificados, los llamados, está hablando de la iglesia. Entonces se usan expresiones de esa misma naturaleza en el libro de Apocalipsis, luego del capítulo 4. Pero ellos no ven la iglesia. Usted dirá, pastor, ¿cómo llega allá y brinca? No estoy brincando. Les acabo de leer Isaías capítulo 66, versículo 18, donde se habla de que cuando llegara el tiempo del Mesías, no solamente Dios llamaría de Israel y de Judá a salvación, sino que Él llamaría a salvación ¿a qué? De todas las naciones y lenguas de la tierra. Por eso el lenguaje en Apocalipsis. No solamente porque Israel ya se había, a ese tiempo vivían por todo el mundo del Nuevo Testamento, del Imperio Romano, y fueron llamados, como está en día de Pentecostés, Hechos 2, de diferentes partes del mundo, sino porque Isaías profetizó, haciendo eco del Deuteronomio 32, que los gentiles serían llamados a salvación. No todos, pero muchos. Y ahora viene la parte gloriosa, versículo 19. Y pondré entre ellos señal. ¿Entre quiénes? Entre los gentiles, en las naciones. ¿Quiénes llevarían el mensaje? Pablo lo está cumpliendo en el Nuevo Testamento. Judíos, mire lo que dice. Y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos. Mire lo que está, es que es glorioso. Por eso Pablo termina en el capítulo 11 diciendo, wow, es que el plan de Dios, el misterio de Dios es increíble. Dios va a traer juicio, los va a castigar, pero a la vez el castigo los va a dispersar
pero los va a dispersar para que llegado el momento, ellos estando en diferentes lugares, el evangelio llegue a esos lugares y por medio de esos lugares el evangelio alcance a muchos gentiles. ¿Cuál fue el medio que vemos que Dios usó en el libro de los Hechos? Las sinagogas. Los judíos distribuidos por todo el mundo antiguo. Fueron perseguidos, serían esparcidos y en un momento X Dios los usaría para llevar el mensaje a Tarsis, a Fud y Lut, que disparan arco a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. El evangelio llegaría primero a los gentiles, pero Dios utilizaría a los gentiles a los judíos, perdón. El evangelio primero llegaría a los judíos, sería predicado a los judíos, y Dios utilizaría a esos judíos para ir a la salvación de los gentiles. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová. Al modo que los hijos de Israel traerán ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomará también de ellos para sacerdotes y levitas. Por eso Apocalipsis comienza en el capítulo 1 diciendo que todos habían sido constituidos, ¿qué? Sacerdocios, reyes y sacerdotes. El lenguaje estaba en el Antiguo Testamento, se estaba cumpliendo. Bueno, para recapitular este final y podemos continuar el próximo domingo, ya llevamos mucho más de una hora. El capítulo 11 de Isaías es utilizado para establecer que va a llegar un momento que los postmilenialistas lo sitúan en algún tiempo cercano, ellos no dan fecha, a la segunda venida de Jesucristo, en el cual las naciones se van a entregar a Cristo. Para empezar, Isaías no está diciendo que todos los gentiles van a ser salvos. Aquí cuando se habla de todos, lo que está diciendo es que el mismo todos que usamos en algunos lugares para establecer que todos no es todo, aquí se nos olvida y hay una ceguera. El todos lo único que significa es que el evangelio finalmente, que había sido concentrado y permaneció en un área específica y en un pueblo específico, ese evangelio ya no sería centralizado en una tierra y en un solo templo, porque aquel templo se había destruido. Vendría un templo que no puede ser ubicado en un lugar, porque ese templo es Cristo mismo, y ese templo sería, los creyentes adorarían a ese Dios en ese templo de manera espiritual por todo el mundo, porque el evangelio sería predicado a todo el mundo. ¿Significa que todo el mundo iba a creer? No. Y mire por qué es sencillo, hermano. Porque estos mismos que postulan, y no lo digo a mal, yo creo que ellos no se dan cuenta de... La mayoría es porque repite. Los mismos que postulan que todos los gentiles y que el mundo y los reyes y los gobernadores se van a tornar a Dios. Luego tienen que explicarnos, por amor a Dios, yo no he escuchado una contestación sensata, y perdónenme. Entonces, ¿a qué naciones, a qué reyes y a qué gobernantes el diablo engaña de todas las naciones para colocarlos para ir contra la iglesia? Si todas las naciones, si todos los reyes, como ustedes alegan, van a ser cristianos, entonces, ¿a quiénes, para replantear mi pregunta, a quiénes el diablo va a engañar? Hermano, yo
yo sé que no le caigo muy bien a mucha gente. A mí no me interesa caerle bien a la gente. Con todo respeto se lo digo. Yo no soy un payaso ni busco caerle bien a la gente. No quiero caerle mal a las personas. Pero yo no estoy buscando ni fama, ni estoy buscando aplausos de nadie. A mí me choca, y lo demuestro cuando enseño, nuestra falta de ser honesto, de entrar en un estudio serio en ocasiones de la Escritura y de estar repitiendo y enseñándole al pueblo cosas que la Biblia no enseña. Con el mero hecho de que Isaías 11 se ha interpretado en el Nuevo Testamento por Pablo, con ese solo punto, y que Pablo esté diciendo que eso se está viviendo en su tiempo, como una respuesta a aquellos que dicen, ¿qué ha pasado con Israel? Y Pablo dice, ¿qué ha pasado? Lo que Dios dijo, que solo un remanente iba a creer. No es que ha fallado nada, es que se está cumpliendo lo que dijo. Entonces no tiene que ver con la interpretación de uno, tiene que ver con la interpretación de la Escritura. Estamos abandonando el principio de la analogía de la fe, que la Escritura interpreta la Escritura para poner nuestras propias interpretaciones. Si la Escritura está conectando claramente el Nuevo Testamento, tenemos hombres que decimos que fueron divinamente inspirados y están colocando Isaías en su tiempo. ¿Qué razón tengo yo para quitarlo del tiempo de Pablo y ahora quieren lanzarlo 2000 años después? Eso no es hacer un eisegesis. Eso no es ponerle algo a la Escritura, colocarle un mensaje que la Escritura no afirma. Le pregunto, ¿eso no es pecado? Estamos hablando de algo serio. Estamos hablando de adulterar la Escritura solo por el mero hecho de querer justificar nuestra posición doctrinal sobre un punto escatológico. Cuando la realidad es que si realmente amamos a Dios y alguien nos puede mostrar que estamos equivocados, gloria a Dios. Dios nos ayude. Y Dios le ayude a considerar la información más allá del que la expone. Pues yo no soy ninguna fuente de autoridad, pero he tratado de mostrarle los pasajes. Y más allá de cómo yo lo digo, lindo, feo, bonito, considere si la información que estamos dando, usted puede mostrar que está mal interpretada. Y si lo puede hacer, me gustaría que públicamente nos corrija. Me gustaría ver la corrección. Con toda honestidad, no con orgullo, me gustaría ver la corrección. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Vivimos tiempos de confusión. Todos decimos que estamos hablando tu palabra, que ella es la autoridad, que fue divinamente inspirada. Pero luego cuando sale por nuestra boca, un mismo pasaje interpretado de 1000 maneras. Y no hablamos de aplicaciones de una verdad. Estamos hablando de la centralidad del mensaje que allí se expuso en un momento particular a unos destinatarios y que muchas veces nuestra interpretación no guarda ninguna relación con el contexto. Y no se considera en la Escritura los pasajes que interpretan la Escritura. Señor, ayúdanos, vivimos tiempos de gran confusión. Y hoy no se trata de si el mundo trata de engañarnos. Es que hace tiempo hay confusión dentro de las filas del pueblo evangélico, protestante, cristiano, como se llama. Ayúdanos, Señor. Y si estamos mal, asístenos, Dios, para poderlo corregir de manera pública y retractarnos si tenemos que hacerlo. Pero creemos haber afirmado la verdad
Una verdad que es rechazada por muchos, no contemplada por otros. Permite que tu pueblo, Señor, tus hijos, puedan andar en tu palabra. Pues se acercan días de gran oscuridad. Y necesitamos, como Pedro muy bien fue utilizado por ti en el tiempo del primer siglo, andar sobre la palabra profética más segura. No una palabra profética para que dé espacio para inventar nuevas profecías. No. Una palabra profética que ya ha declarado lo que debemos saber, lo que debemos entender, cómo debemos vivir. Solo nos resta estudiarla, colocarla en nuestra mente y en nuestro corazón, andar sobre la base de ella y amonestar, predicar y enseñar a otros sobre la base de la misma, pues solo en ella hay salvación. Permitas tú, oh Dios, que de aquellos que escuchen, si hubiesen algunos, de aquellos gentiles, tal vez de Israel o de Judá, como se llama, que serían llamados, que puedan ser persuadidos, no por argumentos humanos, por la exposición de tu propia palabra. Que a Cristo sea la gloria. Oramos en Cristo Jesús y solo en Él, pues solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.